el arma más temida del Pacífico no fue la bomba atómica, fue el lanzallamas. Pero lo que nunca te contaron es que usar uno en Iwo Jima era peor que una condena. ¿Qué secreto escondía esta arma para que casi todos sus operadores murieran en cuestión de minutos? El lanzallamas prometía poder, pero en Iwo Jima fue más bien una maldición. Sus operadores no luchaban solo contra japoneses ocultos en túneles, luchaban contra la isla misma, una trampa mortal que parecía respirar odio. Cada marine que lo cargaba sabía lo que significaban esos segundos con la válvula encendida. Podía reducir a cenizas una cueva entera, o convertirse él mismo en fuego. Lo extraño es que nadie les dijo toda la verdad. La mayoría no sabía que su esperanza de vida no llegaba ni a 5 minutos. Un detalle que revela hasta qué punto eran considerados desechables. ¿Qué fuerza hace que un hombre camine hacia la oscuridad sabiendo que será el primero en morir? ¿Qué motivaba a seguir adelante, aún sabiendo que el enemigo lo cazaba con una obsesión aterradora? La respuesta no está solo en la valentía individual, sino en el terreno mismo. Iwo Jima había sido transformada en una fortaleza invisible, diseñada para convertir cualquier avance en un suicidio colectivo. Y fue allí donde el lanzallamas dejó de ser un arma y se convirtió en una sentencia. Porque para los japoneses, cada operador representaba el mayor de los miedos. Y eso desató una cacería despiadada. Lo que hacía de Iwo Jima un lugar imposible no era solo la ferocidad de sus defensores, sino algo más siniestro. La isla misma parecía haber sido transformada en un arma. Cada grano de arena volcánica escondía un plan diseñado para convertir al invasor en presa. Para los operadores de lanzallamas, eso significaba entrar en un terreno donde cada paso podía ser el último. Un escenario en el que no existía refugio posible. Antes de entender por qué aquellos hombres duraban tan poco, debemos mirar de cerca a la verdadera enemiga, la isla. Iwo Jima no era un campo de batalla común. Era una trampa calculada al milímetro, un monstruo de piedra y ceniza que esperaba pacientemente. Solo al descubrir cómo fue construida esta fortaleza invisible, podremos entender por qué los operadores de lanzallamas estaban condenados desde el momento en que pisaban la playa. La isla esperaba. Desde la distancia, Iwo Jima parecía solo un pedazo de tierra árida, un montón de ceniza negra en medio del océano. Pero bajo esa superficie se escondía un monstruo. Durante meses, los ingenieros japoneses habían convertido la roca volcánica en un laberinto de túneles, búnkeres y cuevas conectadas. Nada estaba colocado al azar. Cada salida, cada trinchera, cada nido de ametralladora estaba pensado para atrapar al invasor en un círculo de fuego. Por eso, cuando los marines desembarcaron el 19 de febrero de 1945, no encontraron la resistencia inmediata que esperaban. El silencio era inquietante, casi engañoso. Pero ese silencio no significaba seguridad. Significaba que la trampa estaba a punto de cerrarse. En el corazón de esos túneles, el general Kuribayashi esperaba el momento exacto para dejar que los americanos se acercaran demasiado. Solo entonces las bocas de fuego se abrirían al unísono, como si la isla entera respirara muerte. Lo que nadie en la playa sabía era que cada operador de lanzallamas ya tenía un blanco marcado en la espalda. Para los japoneses, esos hombres eran la amenaza más temida, porque podían convertir en cenizas cualquier cueva en segundos. Y precisamente por eso, cada vez que un lanzallamas aparecía entre el humo y la arena, era cazado con obsesión. El tiempo corría en su contra, y los primeros minutos ya habían comenzado a agotarse.
Los japoneses habían transformado Iwo Jima en algo más que una isla fortificada. Era un laberinto diseñado con precisión quirúrgica. Más de 18 kilómetros de túneles interconectados permitían que los soldados se movieran sin ser vistos, apareciendo en lugares donde los marines nunca los esperaban. No se trataba solo de defender terreno. Se trataba de convertir cada metro en una trampa sin salida. Lo más desconcertante para los americanos fue que cada posición parecía inmortal. Podías lanzar artillería o bombardeos aéreos durante días, pero al volver, el enemigo seguía allí, disparando desde otra abertura del mismo túnel. Era como si la isla nunca se agotara, como si cada golpe la hiciera más fuerte. ¿Cómo luchas contra un enemigo que parece estar en todas partes y en ninguna? Y en medio de este escenario, los operadores de lanzallamas eran vistos como la única esperanza. Eran los únicos capaces de arrancar al enemigo de esas cuevas imposibles. Pero esa misma ventaja los convirtió en los condenados del campo de batalla. Cada ojo japonés buscaba primero a un tanque de gasolina caminando entre el humo. El silencio de la isla no era calma. Era la respiración contenida de miles de fusiles esperando a ese hombre. El lanzallamas M2 parecía invencible en papel. Una ráfaga ardiente capaz de recorrer casi 20 metros y envolver una cueva en llamas en cuestión de segundos. Era la herramienta perfecta para enfrentar a un enemigo enterrado en túneles imposibles de tomar por la fuerza. Pero detrás de esa apariencia de poder se escondía una verdad brutal. El arma no estaba diseñada para proteger a quien la usaba, sino para sacrificarlo en nombre del avance. Pesaba más de 30 kilos, y cada tanque de combustible convertido en mochila era un faro que delataba al operador entre el humo. No había manera de ocultarse. 7 segundos de fuego, y luego silencio. Silencio que significaba que tu tanque estaba vacío, y que ahora eras un blanco fácil, cargando a la espalda un depósito que podía arder contigo dentro. Por eso, cada paso era un equilibrio imposible entre atacar y sobrevivir. Los japoneses lo sabían. Cada vez que veían la silueta inconfundible de un operador, toda la línea enemiga giraba sus armas hacia él. Eran los primeros en caer. Y aún así, estos hombres avanzaban, sabiendo que con cada ráfaga de fuego abrían el camino para su escuadra. El lanzallamas era más que un arma. Era una sentencia escrita en gasolina. El M2 tenía un poder devastador. Sí, pero estaba lleno de defectos mortales. El combustible era una mezcla espesa y pegajosa que ardía con violencia, pero también podía explotar si una bala alcanzaba el tanque. Los propios marines sabían que llevarlo era casi como portar una bomba lista para estallar en su espalda. Era un poder que podía volverse contra ti en cualquier segundo. Además, la preparación para dispararlo era lenta y visible. Antes de lanzar fuego, el operador debía encender una pequeña llama piloto, lo que lo convertía en un faro brillante en medio del humo. En un combate donde la discreción significaba vida o muerte, esa chispa era como levantar una bandera. «Aquí estoy. Dispárenme a mí primero». ¿Qué arma de guerra traiciona a su usuario de esa manera? Y sin embargo, era indispensable. Los túneles no podían tomarse con granadas o fusiles. Solo una lengua de fuego podía limpiar la oscuridad. Así, el lanzallamas se convirtió en un sacrificio necesario. Un arma que no protegía al soldado que lo usaba, sino al pelotón que lo seguía. Cada ráfaga era un pacto silencioso. Uno debía caer para que los demás pudieran avanzar.
Avanzar en Iwo Jima no era solo enfrentar al enemigo, era enfrentar a la isla misma. La arena volcánica se hundía bajo las botas, como si quisiera tragarse a los hombres antes de llegar a la primera trinchera. El aire era denso, sofocante, y cada ráfaga del lanzallamas lo volvía irrespirable. Muchos marines sentían que no luchaban en una playa, sino en el mismísimo cráter de un volcán. Con cada disparo, la temperatura se disparaba. La llama alcanzaba más de 1000 grados y devoraba el oxígeno de las cuevas. El operador respiraba humo, sudor y miedo. Detrás de él, su escuadra lo empujaba, porque sabían que solo él podía abrirles el camino. Pero esa presión se transformaba en una carga insoportable. Un error, un segundo de duda, y todos morían con él. Y si el lanzallamas fallaba, si la válvula se atascaba, si la chispa no encendía, el operador quedaba atrapado en el peor de los destinos, frente a la boca de un túnel, sin defensa, con 30 kilos de combustible atado a su espalda. No había escape. Para muchos, esos segundos fueron peores que las balas. Eran segundos de espera, segundos escuchando los gritos del enemigo que salía a cazar. El miedo no era solo morir, era cómo se moría. Porque en Iwo Jima, los japoneses no mostraban piedad con los operadores capturados. Sus compañeros contaban historias de hombres que gritaban durante 2 días antes de ser silenciados. Historias que corrían de boca en boca y que convertían cada misión en un descenso voluntario al infierno. El calor no solo provenía del fuego que lanzaban. Los tanques metálicos, pegados al cuerpo del operador, se recalentaban bajo el sol y el combate, transformándose en un horno sobre la espalda. Muchos marines contaban que la sensación era la de llevar al infierno pegado a la piel, incluso antes de disparar. ¿Cuánto puede soportar un hombre cuando su propia arma parece querer consumirlo vivo? El enemigo lo sabía y jugaba con ese terror. Desde la oscuridad de las cuevas, los japoneses esperaban el momento en que el lanzallamas se atascara o se quedara sin combustible. Entonces salían como sombras, cuchillos en mano, buscando al operador antes de que pudiera reaccionar. Para sus compañeros, esas escenas quedaban grabadas en la memoria como pesadillas imposibles de olvidar. Las historias de horror viajaban más rápido que las órdenes. Se hablaba de hombres que preferían morir en el campo antes que ser capturados con un lanzallamas en la espalda. Algunos incluso pedían a sus compañeros que los ejecutaran si caían heridos, para evitar lo que el enemigo les haría. Ese era el verdadero infierno de Iwo Jima. No solo morir, sino morir de la forma más cruel, sabiendo que tu misión nunca fue sobrevivir, sino encender el camino con tu propia condena. Entonces ocurrió lo inesperado. Cuando parecía que cada operador de lanzallamas estaba condenado a morir en minutos, los marines decidieron llevar el fuego a otra escala. Los tanques Sherman, modificados con lanzallamas gigantes, entraron rugiendo en las playas negras. No eran hombres aislados cargando 30 kilos. Eran monstruos de acero capaces de escupir fuego a 100 metros de distancia. Lo que para un operador era 7 segundos de vida. Para un Sherman eran minutos enteros de ráfagas, sostenidas, imparables. Las cuevas que antes parecían devorar a cada hombre, ahora ardían como hornos. Las posiciones japonesas, diseñadas para atrapar marines uno a uno, fueron arrasadas por una tormenta de fuego que no dejaba salida. El terreno, que antes era enemigo, se convirtió en prisión ardiente para quienes lo habían construido. Los soldados japoneses que temían al hombre con el tanque en la espalda, ahora enfrentaban algo peor. Una máquina blindada que multiplicaba ese terror por 10. Ya no había manera de cazar al operador vulnerable.
Ahora el fuego venía de un monstruo que no podían detener con balas. La fortaleza subterránea de Iwo Jima comenzó a colapsar, no por bombas, sino por llamas que entraban por cada túnel y los sofocaban en segundos. Y fue allí donde todos los bucles se cerraron. Los 4 minutos de vida dejaron de ser la condena de un hombre y se transformaron en la ventaja de una máquina. La mejor y la peor arma del Pacífico, que había matado a tantos marines, encontró en los Sherman su redención. El sacrificio de cientos abrió paso a una solución brutal: convertir el infierno personal en un infierno mecanizado que cambió para siempre el curso de la batalla. La aparición de los Sherman no solo cambió la táctica, cambió también la moral. Los marines que hasta entonces veían caer a sus compañeros en minutos, de pronto presenciaban cómo los túneles que parecían indestructibles ardían hasta el colapso. El miedo que antes se respiraba en cada paso fue reemplazado por un rugido metálico que abría camino. Era como si la isla que devoraba hombres hubiera encontrado, por fin, un enemigo más despiadado que ella. Para los japoneses, cada Sherman era una pesadilla hecha realidad. Las estrategias que habían preparado durante meses, esperar, atrapar, asfixiar, quedaban inútiles ante una máquina que podía escupir fuego durante horas. Muchos preferían morir combatiendo a enfrentar el tormento de ser incinerados dentro de sus propios túneles. La fortaleza que debía ser su escudo se convirtió en su tumba. Pero esa victoria mecanizada dejó un eco amargo. Los Sherman podían arrasar posiciones enteras, sí, pero no borraban las imágenes de aquellos hombres que, cargando un lanzallamas en la espalda, se sacrificaron antes para abrir camino. El monstruo de acero fue la respuesta final, pero los verdaderos cimientos de la victoria fueron los cuerpos de los que solo tuvieron 4 minutos para vivir. Al final, los marines que cargaron el lanzallamas en Iwo Jima sabían que su vida se medía en minutos, y aún así avanzaron. No fueron solo víctimas de una isla convertida en fortaleza, ni simples piezas sacrificables de una estrategia. Fueron hombres que eligieron caminar hacia la oscuridad para que otros tuvieran una oportunidad de salir vivos. Los Sherman cambiaron el curso de la batalla, pero nunca borraron la memoria de aquellos que murieron antes, incendiando túneles con su propia condena a la espalda. Cada metro ganado sobre esa arena negra se pagó con cuerpos jóvenes y con historias que apenas comenzaron antes de apagarse. La isla ardió, sí, pero el costo fue que cientos de llamas humanas se extinguieron antes de tiempo. Y quizá esa es la verdadera lección de Iwo Jima, que incluso la mejor tecnología no sirve sin el sacrificio de quienes cargan con lo peor. Que el fuego que venció a los túneles nació primero en los hombros de hombres que sabían que no volverían. La victoria fue amarga, porque estuvo construida sobre la certeza de que algunos debían morir para que los demás pudieran seguir avanzando. Y ahora que conoces la historia de los operadores de lanzallamas, hombres cuya vida se apagaba en cuestión de minutos sobre la arena negra de Iwo Jima, imagina otro escenario donde el infierno no estaba bajo tus pies, sino sobre tu cabeza. El 3 de febrero de 1945, más de 1000 bombarderos y casi 1000 cazas despegaron rumbo a Berlín. Llevaban 2.500 toneladas de explosivos. Lo que comenzó como una misión estratégica terminó convertido en un infierno en los cielos. Cabinas incendiadas a 10.000 metros, aviones explotando en pleno aire, paracaídas que se abrían demasiado tarde sobre una ciudad que ya era un mar de fuego. Si crees que Iwo Jima fue brutal, espera a descubrir la verdad del día en que Berlín ardió bajo el rugido de la mayor armada aérea estadounidense de la historia.
En el video que ves en pantalla, te contaré cómo esa misión se transformó en una pesadilla, tanto para los alemanes como para los propios aviadores, que jamás regresaron a casa. Haz clic ahora, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje al infierno en los cielos.